les voy a compartir en este día una clase, la clase número 11 de la escuela dominical. Entonces, me pareció muy buen tema para la iglesia. Esta enseñanza tiene dos facetas. Una es enseñarnos a los que somos papás, a enseñarnos que no debemos demostrar favoritismo con ninguno de nuestros hijos. Y la otra parte es confrontarnos como cristianos, cómo estamos llevando nuestra vida, ¿sí? Cómo estamos siendo testimonio para los demás, cómo estamos siendo ejemplo para los demás o no estamos siendo ejemplo para los demás, cómo está nuestra fe. Entonces esta enseñanza tiene una doble faceta, ¿ok? Entonces inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Yo te bendigo, Señor, yo te alabo, te glorifico. Padre, en este momento me pongo delante de ti, Señor, con un corazón humillado delante de tu presencia, Señor. Bendice esta palabra, Señor, que sea alimento, Señor, que esta palabra confronte las vidas de mis hermanos, que esta palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de su alma, Señor, y que pueda haber un revestimiento de tu gloria, Señor, en este día. Padre, úsame, Señor, como el instrumento que tú quieres, que tu pueblo necesita en esta mañana, Padre. Yo les doy la bienvenida, bienvenido seas, Espíritu Santo. Te doy gracias, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Antes de comenzar, me gustaría que todos pusieran su celular en vibrador, ¿sí? Esto es para que no se distraigan. Vamos a ver Génesis 25. Vamos a hablar de dos personajes, Esaú y Jacob. En esta mañana, Génesis 25, versos 27 al 34. Dice, esta es la historia. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom en el hebreo significa rojo, y de ahí vienen los edomitas, y de ahí vienen los ascendientes de los Herodes, ¿sí? Herodes el Grande, Antipas y Agripa. Ok, en el 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí hay un retrato de una familia cristiana, ¿verdad? Pero nos podemos dar cuenta en este día lo que sucede a una familia cristiana cuando se empieza a alejar de Dios y cuando comienzan a mostrar favoritismo los padres por alguno de los hijos, ¿sí? Una familia cristiana puede convertirse en una familia carnal al comenzar a abandonar a Dios, ¿verdad? Y a sus mandamientos, y comenzar a centrarse en ella misma. Hay amenazas que pueden entrar en cualquier familia de Dios, y cuando esta familia de Dios se comienza a preocupar únicamente por qué van a vestir, qué van a comer, a dónde van a salir, a dónde van a viajar. No estoy diciendo que esto sea malo. Lo que estoy diciendo es que si toma el primer lugar que Dios se merece, entonces ahí es el problema, ¿sí? Entonces, esta familia comenzará a alejarse de Dios, de su presencia, de su servicio, de sus hijos, de su casa y de sus bendiciones. Entonces, ¿cuántas familias, sin que se hayan dado cuenta, ya se apartaron del Señor? Sutilmente, ¿cuántas familias hay en serio que no regresaron a la congregación? Se apartaron, se enfriaron, para ellos es más cómodo verlo por esta plataforma y digo, hay sus excepciones, ¿no? Hay personas que realmente no pueden regresar a la iglesia por cuestiones de salud, pero hay otras que sí pueden regresar, pero ya no quisieron regresar. Entonces, ¿cuántas familias hay en verdad que se apartaron de Dios? Que ya no, sí, imagínense, si ya no ven el servicio en vivo, ¿ustedes creen que
Si ya no quieren venir a la iglesia, ¿ustedes creen que quieren servir a la iglesia? Pues no, ya se apartaron y se fueron. Ya no buscan a Dios, ya no se consagran, ya no oran, ya se han enfriado y viven totalmente alejadas de Dios. Las promesas de Dios comienzan a ser ignoradas, ¿verdad? Cada miembro de la familia, ojo, este es el primer síntoma, cada miembro de la familia comienza a hacer lo suyo propio. Y cuando es así, ya no están bajo la bendición de Dios. Y esto fue lo que le pasó a la familia de Isaac y Rebeca. Veamos en primer lugar en los versos 27 y 28 de nuestro contexto que crecieron los niños. Dice que Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era quieto y habitaba en las tiendas. Dice que amó a Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba más a Jacob. Vemos que comienza dentro de esta familia, inicia un comportamiento irresponsable por parte de los padres, ¿verdad? Y carnal. Mientras estos dos muchachos comenzaron a crecer, los dos tomaron rumbos diferentes y cada padre se inclinó hacia un hijo. Entonces, por un lado, Esaú dice la Biblia que se convirtió en un hombre de campo, hábil en la cacería, irresponsable, no importándole los asuntos materiales, económicos ni espirituales de la casa, como lo vamos a ver más adelante. Esaú era un hombre que amaba estar al aire libre, hacer lo que quisiera, no quería estar atado a nada ni a nadie. Entonces, no quería rendirle cuentas a su mamá, no quería rendirle cuentas a su papá, a él no le interesaba nada de esas cosas. Los asuntos de la familia, si ustedes han leído el Génesis, eran muchos, porque Isaac, su padre, había heredado una gran fortuna por parte de su abuelo Abraham, ¿sí? Entonces, era incalculable esta fortuna. Jacob, por otro lado, era lo opuesto. Jacob era un muchacho maduro, tranquilo, meditativo, estable, que buscaba ayudar con los quehaceres de la casa, hogareño. Y los padres, cuando vieron que los hijos tomaron caminos diferentes, cometieron un error gravísimo, ¿verdad?, al mostrar favoritismo y parcialidad por cada uno de sus hijos. Por un lado, Isaac comenzó a favorecer a Esaú y por otro lado, Rebeca comenzó a favorecer a Jacob. Entonces, tal vez como muchos de nosotros como papás, a veces nosotros, por ejemplo, si tú eres doctor y uno de tus hijos quiere ser doctor y tú te identificas más con ese hijo porque es doctor y tienen el mismo lenguaje y a lo mejor ese hijo tuyo hace cosas que tú no pudiste hacer, entonces tú te identificas más con ese hijo, ¿verdad? Pero por otro lado, a tu otro hijo le gusta la música y a ti no te interesa la música. Entonces, pero a la mamá sí le interesa la música, entonces la mamá se acopla más con ese hijo que le gusta la música, ¿sí? Entonces, se identifican más con un hijo que con otro. Y ahí comenzamos a perder la visión que Dios tiene para nosotros como padres, para nuestros hijos. Entonces, por otro lado, Rebeca dice que amaba más a Jacob, ¿verdad? Y eso era natural porque, como dijimos, Jacob era un hombre hogareño, responsable, entonces él siempre estaba con sus papás, viendo en qué podía ayudar en la casa. Entonces, obviamente, la mamá empatizaba más con él, pero Rebeca también sabía que Jacob había sido el elegido por Dios para heredar la semilla prometida, ¿sí? Entonces, en el Génesis 25, ahí mismo, pero anteriormente, en el 21 al 23, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En este caso, el mayor era Esaú. Él había nacido primero y después nació Jacob, ¿verdad? Entonces, al que le tocaba la primogenitura, por derecho era Esaú. Pero aquí está diciendo esta palabra profética, que había 2 naciones, o sea, los gemelos, Esaú y Jacob. 2 pueblos serán divididos en tus entrañas. Un pueblo sería más fuerte que el otro pueblo y el mayor, o sea, Esaú, servirá al menor, Jacob, ¿verdad? Entonces, Rebeca sabía que a través de esta profecía que le fue dado años atrás,
que era Jacob quien había salido después, quien había escogido Dios desde su vientre, ¿sí? Para recibir la herencia prometida. ¿Cuál es la herencia prometida? La simiente, el Mesías, vendría por el linaje de Jacob. Entonces, Rebeca cometió un grave error a empezar a mostrar favoritismo por su hijo Jacob, ¿sí? Y eso está muy mal, porque esas actitudes causan innumerables problemas en una familia. Vemos como ejemplo, un ejemplo similar. Aquí ya Jacob es padre, se repite este patrón con Jacob y su hijo José. Miren lo que pasó, porque parece ser que Jacob comenzó a heredar esta maldición de sus padres, ¿verdad? Hizo lo mismo exactamente con uno de sus hijos. Génesis 37, 3, 4 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y amaba a Israel. Recuerden que a Jacob le fue cambiado el nombre por Israel. Dice que lo amaba más que a todos sus hijos. ¿Ven cómo transmitimos estas maldiciones a nuestros hijos? Hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia nos muestra la reacción de estos hermanos, ¿verdad? Y la consecuencia cuando nosotros tenemos favoritismo. Mi familia no está exenta de este tipo de cosas. Por eso a mí se me hacía un poco complicado este tema, porque la verdad yo estoy viviendo algo similar. Entonces sí trae muchos problemas cuando unos padres o lo que sea, tus tutores, quien sea, muestran favoritismo por uno de los hijos y se inclinan más por uno que por otro. Entonces eso trae problemas incalculables a una familia, ¿sí? Empiezan los hijos a cultivar odio, rechazo, semillas de amargura, no sé, muchas cosas pasan, ¿no? Los hermanos de José, en este caso, comenzaron a aborrecerlo. Dice la Biblia que no podían ni hablarle pacíficamente. Entonces el 18 dice, el 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, los hermanos de José. Entonces, miren ustedes hasta dónde puede llegar este problema tan grave, ¿sí? Dentro de los hijos sin que se den cuenta, sin que los padres a veces estemos conscientes de esto, ¿sí? Tanto odio entre ellos por saber que su padre favorece más a él que a los demás, ¿verdad? Se puede convertir el odio en ideas de homicidio, como en este caso. Dice Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación al Señor. Ahora que ya sabemos qué pasa cuando un padre provoca a ira a sus hijos, ¿verdad? A uno de sus hijos o a varios de sus hijos, al mostrar favoritismo. Si quieren que en su casa comience a haber muchos problemas, muestren favoritismo por alguno de sus hijos. Entonces, comenzaremos a sembrar, ¿qué? Semillas de odio en nuestros propios hijos. No estoy diciendo que no amas a tus hijos por igual, y aquí la palabra no es que Isaac no amara a Jacob en su caso, sino que se inclinaba más y mostraba favoritismo por su otro hijo, más que por Jacob, ¿sí? Entonces, regresamos a Génesis 25, del 29 al 34, voy a repetirlo. Dice que Jacob hizo un potaje, o sea, unas lentejas, y Esaú, viniendo del campo, súper cansado, le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Jacob le dijo que le vendiera en ese día su primogenitura. Entonces Esaú le dijo, aquí yo me voy a morir, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Entonces dijo Jacob, júramelo en este día, se lo juró y le vendió su primogenitura, ¿sí? Entonces, esta historia nos ilustra hasta dónde, aquí ya voy a cambiar el panorama, no voy a hablar de favoritismo. Ahora, a partir de ahora, voy a hablar de estos dos personajes, Esaú y Jacob. Esta historia nos ilustra hasta dónde puede llegar una persona como Esaú, ¿sí? Cuando comienza un muchacho a alimentar su hambre por todo lo del mundo, por todo lo que hay en el mundo, por los placeres, las diversiones, los juegos. ¿Qué pasa cuando un muchacho empieza a interesarle únicamente lo que el mundo le puede ofrecer? Observemos el hambre física de Esaú en contraste con el hambre espiritual de Jacob. Un día llega Esaú, ¿sí?,
a la casa, exhausto. Esta palabra exhausto en el hebreo quiere decir que está muerto de cansancio. Llega un día y ve a su hermano, él tenía una necesidad de hambre, tenía una hambre física, ¿sí? Una necesidad profunda de comer. Y en eso ve a su hermano Jacob cocinando este plato de lentejas, por lo cual le pide de comer. Esaú está muerto de cansancio y le dice que por favor comparte ese guisado con él, ¿verdad? Voy a explicarles que la primogenitura involucraba 3 cosas. En primer lugar, el muchacho que tenía la primogenitura era la cabeza espiritual de la casa, ¿sí? El primogénito, o sea, si tú eres el primogénito en tu casa, el hombre mayor de tu casa, tú tienes toda la responsabilidad, cuando muera tu padre, de hacerte cargo de tu madre y de tus hermanos, ¿sí? No me refiero a que tengas que mantener a tus hermanos, no me refiero a eso, ¿sí? Y que ellos sean una bola de flojos. Me refiero a lo que en tus posibilidades moralmente te corresponde guiar a esa familia cuando tu padre falte. Ser el árbitro en los conflictos de los hermanos, ¿sí? Ser la persona que tus hermanos confíen, ser la persona de testimonio que tus hermanos, cualquier consejo que necesiten, sean tus hermanos que puedan confiar en ti. A eso se refiere la primogenitura en primer lugar. En segundo lugar, el primogénito era responsable de todos los negocios y de las propiedades de la familia. En tercer lugar, el primogénito era el heredero doble de la fortuna del padre sobre todos los demás hijos. Entonces, cuando moría el padre, en el Antiguo Testamento, le daba al primogénito el doble de lo que le correspondía a los demás hijos, ¿sí? Entonces, eso lo hemos visto cuando muere Abraham, que mucha más fortuna le dejó a su hijo Isaac que a sus otros hijos. Entonces, en el caso de Jacob, no era el interés los bienes materiales, ¿sí? A él no le interesaba, no era el interés el dinero. Cuando le dijo que le vendiera su primogenitura a su hermano Esaú, Jacob estaba interesado en tomar las riendas de su casa, ¿sí? Porque veía cómo era su hermano de irresponsable y de carnal y que le interesaba nada más lo superficial. Entonces él estaba interesado en tomar las riendas y el control de su casa. Hay un capítulo, en el capítulo anterior, si leemos el Génesis, en Génesis 24 o a principios de Génesis 25, vamos a ver que Esaú les rompe el corazón a sus padres casándose con 2 mujeres filisteas. Imagínense cómo era este muchacho. Si ellos tenían la advertencia de no casarse con mujeres cananitas y valiéndole todo, se casa con 2 mujeres filisteas. Entonces, eso nos habla muy mal de Esaú, ¿sí? Entonces, Esaú tenía una vida vacía, superficial, y Jacob lo sabía. Y peligraba el futuro de la herencia que había dejado Abraham a Isaac, su padre. Entonces vemos que tal vez estos hermanos ya habían comentado en algún momento que a Esaú no le interesaban las responsabilidades de la casa, ni espirituales, ni materiales, ni de ningún tipo. Entonces, Esaú sabía que la primogenitura lo ponía en una posición de responsabilidad, ¿verdad? Que tenía que hacerse cargo sí o sí de su familia. Entonces, a él no le gustaban las responsabilidades. Observemos 3 cosas de Jacob. Ya Dios había escogido a Jacob para recibir la promesa de la línea mesiánica en Génesis 25-23, pero en Génesis 25-31, aquí Jacob está actuando con autosuficiencia, ¿sí? Adelantándose a Dios y manipulando a su hermano Esaú. Porque su hermano le dice, dame de comer, y Jacob se aprovecha y le dice, véndeme tu primogenitura, ¿sí? Entonces, o sea, tomando ventaja del cansancio de su hermano. Tal vez le repite a su hermano lo que ya habían comentado anteriormente, que a él no le interesaba. Entonces, aprovechó Jacob el mejor momento, y esta conducta Jacob la manifestó durante casi toda su vida hasta ser un anciano, ¿sí? En Génesis, en los patriarcas, Isaac, el padre Jacob, representa al cristiano espiritual y Jacob representa al cristiano carnal.
No me refiero a carnal con que sea un drogadicto, un homicida, un ratero. No me refiero a eso, sino que un cristiano que siempre le quiere ayudar a Dios, siempre se está adelantando impacientemente al propósito de Dios, ¿sí? Un cristiano carnal es esa persona que se dice ser cristiano, pero no confía plenamente en Dios. Porque cuando viene el problema, cuando viene la tribulación, se tambalea. Ese es un cristiano carnal. Entonces, ¿nos podemos identificar un poquito en estos dos personajes? ¿Sí? Entonces, cuando digo que Jacob representa eso, es porque siempre está adelantándose, siempre está impaciente, ¿verdad? No espera el tiempo de Dios, ¿verdad? Es un cristiano que no demuestra su confianza plena en Dios, ¿verdad? Y Jacob ya era grande, casi un anciano. Después de que luchara con un ángel, que este ángel le cambia su nombre a Israel, ¿verdad? Y lo convierte le convierte el nombre a Israel, que significa príncipe de Dios, o el que lucha con Dios. Hasta ese entonces Jacob comenzó a ser quebrantado. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo lo habían matado las bestias, ahí empezó a experimentar Jacob un quebrantamiento. Pero no fue hasta ahí. Antes siempre estuvo impaciente queriéndole ayudar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no le queremos ayudar a Dios? Queremos hacerla del Espíritu Santo, ¿verdad? Como en el caso de Sara. Ya le habían dado una promesa que iba a tener un hijo, Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa. ¿Y qué hizo Sara? No se esperó a Dios que cumpliera la promesa, sino que le entrega a su marido a su sierva Agar. A eso me refiero cuando digo un cristiano carnal, ¿sí? Entonces, Jacob durante toda su vida no quiso quebrantarse y someterse, sino hasta sus años finales y entregarle su vida al Señor. Pero a pesar de todas esas debilidades, Jacob amaba las cosas de Dios, ¿sí? Jacob nunca buscó lo físico ni lo material. No fue un profano, o sea, siempre fue santo, ¿verdad? No como su hermano Esaú. Pero fue forzado por Dios a madurar espiritualmente, y esto lo vemos en Génesis 32, 24 al 28, dice, aquí les digo que Jacob lucha con el ángel, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, el ángel estaba diciendo a Jacob, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vemos que Dios le tiene que producir a Jacob una invalidez física, ¿verdad? Desde ahí Jacob ya nunca volvió a caminar igual, siempre caminó como renquito. Y ¿saben ustedes qué nos ilustra? Yo le decía a la clase que esto ilustra una persona que ha tenido un encuentro con Dios verdadero, ya nunca más vuelve a caminar igual, ¿sí? Ya siempre va a ser diferente porque tuvo un encuentro con Dios, con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Entonces, ahora ya no camina en sus fuerzas, ahora ya no camina por su propia voluntad, sino camina bajo la voluntad de Dios en santidad, ¿sí? Regresamos a Génesis 25, 32 al 34, cuando Esaú le dice que se va a morir si no come. Vamos a observar a Esaú. Para Esaú lo más importante era satisfacer sus necesidades físicas, más importante que las cosas espirituales. Su deseo de entregar el mando a la familia, las responsabilidades de la familia y la cabeza, nos revelan su insensibilidad espiritual, ¿verdad? Y nos revela su irresponsabilidad en el área material. Jacob, al contrario, quería tanto la primogenitura que hizo que su hermano le jurara que se le iba a vender, ¿sí? 3 cosas vemos de Esaú. Hasta este punto, ¿a quién nos parecemos más? ¿A Jacob o a Esaú? Número 1, Esaú rechaza ser el sacerdote y la cabeza de su familia, porque amaba más los deportes, los placeres, la cacería, todo eso. Era una persona centrada en sí misma, egoísta. Número 2, en segundo lugar, rechaza los derechos espirituales. Él no estaba interesado en las cosas de Dios, ¿verdad?
Y esto nos lo revela el Nuevo Testamento. En Hebreos 12, 15 a 17 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo traducimos como que vendió sus derechos de primogénito, ¿sí? Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aquí se nos da un poquito de luz en la Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Y esta es una gran advertencia para todos nosotros, como cristianos. O sea, no es cuando tú quieras, no es cuando a ti se te dé la gana, no es cuando yo quiera hacerle caso a Dios, sino es cuando yo escucho la voz de Dios, yo obedezco la voz de Dios, ¿sí? El llamado que Dios, y no debemos endurecer nuestro corazón a ese llamado. Siempre debemos de estar receptivos a su voz. Dios nos ha dado a todos derechos espirituales, sí lo sabían, ¿verdad? Todos tenemos derechos espirituales y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y a los varones los ha hecho cabezas de sus familias. Sin embargo, muchos de nosotros nos comportamos como Esaú y rechazamos eso que Dios tiene para nosotros. Pero al rechazar eso, estamos rechazando no nada más su llamado, sino también sus bendiciones. Entonces, y cuando queramos recuperar eso, ya será demasiado tarde, ¿sí? Esas bendiciones, ese talento, ese ministerio, ese llamado, lo que Dios quiso que tú fueras, ¿verdad? Tal vez sea demasiado tarde. Y hasta lloremos como Esaú y nos arrepintamos, pero ya no habrá otra oportunidad, ¿verdad? Porque otro se apoderó de mis bendiciones. Otro que anhelaba más esas bendiciones que a mí me tocaban y yo las rechacé, pues se apoderó de ellas. Mi hermana Isabel hablaba el domingo pasado de los talentos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Bueno, Esaú lloró a Isaac su padre, ¿verdad? Pero ya había pasado el tiempo de Dios. Esaú rechazó todo lo que le tocaba por heredad, solo por un plato de lentejas. Dice el Génesis 27:34, vamos a ver una verdad. Dice, cuando Esaú oye las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo a su padre Isaac, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. No podía Isaac, de acuerdo a la ley de los patriarcas, regresar esa bendición una vez que ya se la había dado a su otro hijo. Ya no se podía retractar, ¿sí? Entonces, aunque esa bendición fue dada a través de una treta por parte de Jacob y su madre Rebeca, Saúl estaba totalmente involucrado y era totalmente responsable de esto, porque él dice, ¿para qué me sirve mi primogenitura? Si me voy a morir de hambre. ¿Ustedes creen que se iba a morir de hambre? Claro que no, claro que no. Entonces, la filosofía de Saúl fue, come, bebe, diviértete, ten mujeres, no importa de dónde sean, ¿verdad? Y esas palabras resumen la filosofía que le permitió abandonar a Esaú sus bendiciones espirituales. Y yo me preguntaba así como que, híjole, a veces es la descripción de cada uno de nosotros, muy parecidos a este hombre, ¿sí? Si alguien creció con ventajas y privilegios espirituales, ese fue Esaú, ¿sí? Permítame describir la primogenitura que nosotros estamos rechazando. Si tú estás despreciando las cosas espirituales, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios, es cuando tú le das más importancia a algo y lo pones en el lugar que a Dios le corresponde. A tu trabajo, a un novio, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿sí? Entonces estás despreciando los beneficios, en primer lugar, de la muerte de Cristo. En segundo lugar, estás despreciando las bendiciones de la palabra de Dios. Claro que esta palabra también es para nosotras las mujeres,
¿sí? Pero la diferencia es que a nosotras las mujeres, nosotros no somos la cabeza de nuestros hogares, nosotros no somos las responsabilidades espirituales de nuestro hogar. Claro que a falta del papá, pues tomamos las riendas, pero cuando hay un esposo y una esposa, pues el varón es el responsable de los hijos y de la esposa. ¿Ok? La Biblia es suficiente para convertir el alma de las personas. Entonces, si estamos rechazando eso, estamos rechazando las bendiciones de la palabra de Dios. Las promesas de Dios las estamos rechazando, ¿sí? La Biblia es suficiente para cambiar el rumbo de un hijo. La Biblia es suficiente para cambiar el rumbo de un matrimonio. La Biblia penetra, la palabra de Dios dice que penetra hasta los huesos, ¿sí? Y transforma, tiene un poder transformador. No es Alcohólicos Anónimos, no es Narcóticos Anónimos o Neuróticos Anónimos, ¿no? Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, esta es la palabra de Dios, está su delicia, y en su ley medita día y noche. Entonces el secreto es vivir en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vemos, los varones como sacerdotes de su casa tienen una gran responsabilidad. Vivir la palabra, atesorar la palabra, meditar la palabra, no menospreciar ese don tan grande que Dios les ha dado, como primogénito de su casa. Los varones tienen la responsabilidad de enseñarle la palabra a la esposa y a los hijos, ¿sí? Nosotras tenemos nuestro propio rol y nuestras propias responsabilidades. Nosotros fuimos creadas para otras cosas. La cabeza es el varón, ¿sí? Los varones que enseñan la palabra y a sus hijos, o sea, a ustedes varones Dios les pedirá cuentas de su sacerdocio. Pero ¿cómo pueden ser luz, verdad, si no viven la palabra? Entonces, esto es para que meditemos en nuestro corazón ambos, tanto hombres como mujeres. Qué gran responsabilidad Dios puso en nuestras manos. Entonces, en tercer lugar, estás despreciando tu tiempo viviendo perdidamente. Si tú no has aceptado ser la cabeza y responsable de tu casa, entonces estás despreciando vivir perdidamente. Repito, en Efesios 5, 14 al 17 dice, por lo cual dicen, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una sola vida nos ha dado Dios, ¿verdad? Para aprovecharla, para servirle, para vivir para Él. Si no hemos comprendido que tenemos una sola vida y que nuestros hijos crecen rápido y que todo el tiempo se pasa rápido y que de ese tiempo nosotros no vamos a recuperar ni un segundo. Todo lo que hemos perdido de tiempo no lo vamos a recuperar nunca, ¿sí? Y así pasaremos el resto de nuestra vida hasta que nos llega la muerte. Y espero que nadie escuche esta palabra que está en Mateo, que se le habla a la iglesia, 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Imagínense que se despierten y les digan eso. En Juan 10 dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. O sea, sus hijos, los hijos de Dios, le obedecemos a Dios. Imagínense que se despierten acá después de la muerte y digamos, ay Señor, por fin estoy en tu presencia. Y que te digan, ¿y tú quién eres? Qué duro será esto, ¿eh? Y que nos pregunte, ¿hiciste mi voluntad? ¿Fuiste la cabeza de tu casa? ¿Sacerdote de tu casa? ¿Fuiste ejemplo de tus hermanos?
¿Fuiste testimonio en tu trabajo? ¿Fuiste testimonio en tu iglesia? ¿Fuiste testimonio en tu iglesia, en tu escuela? ¿Fuiste una persona íntegra, justa, honrada, santa? No, entonces ¿por qué me dices Señor? Si no te conozco, hacedor de maldad. Esto es para la iglesia, no es para los incrédulos, es para la iglesia. Es una palabra muy fuerte. Muchos pensarán que por venir los domingos a la iglesia ya son cristianos. Muchos pensarán que por venir el jueves ya son cristianos. Muchos pensarán que por servir en algún departamento ya son cristianos. Pero esta es una realidad muy tremenda para nuestra vida. ¿Sí? A veces es difícil porque la palabra te confronta fuerte, te da unas cachetadas ahí. Es muy difícil escuchar esas palabras, no es fácil, pero Dios nos habla a través de su palabra. Nos dice, hey, despiértate ya, levántate, los muertos ya, túmbate el rollo ya, aliviánate, o no sé cómo nos tenga que decir, pero nos sacude, ¿verdad? Nos sacude. Espero que ninguno de nosotros despertemos a esta horrible realidad, ¿verdad? De sabernos en las llamas del infierno, donde jamás habrá retorno. Ya no te puedes arrepentir, ¿sí? Tal vez llores, tal vez te lamentes, tal vez te quieras, no sé, morir, pero ya no puede hacer nada Dios contigo, ¿sí? Y esto le pasó a Esaú, que procuró su bendición con lágrimas y llanto, pero el papá ya no podía bendecirlo porque ya había bendecido a su otro hijo. Ya no le fue regresada su primogenitura. Finalmente estás despreciando las cosas espirituales. Esaú despreció su primogenitura. Y a veces somos igual que él, a veces yo he oído muchas personas que dicen, ya cuando esté más vieja le voy a servir a Dios. O ya me voy a alivianar, cuando tenga más de 50, no sé. ¿Tú qué sabes que vas a vivir a los 50 o qué? No sabemos si mañana nos toca partir con el Señor. A veces estamos haciendo exactamente lo mismo. Hay cosas que se escribieron en la Biblia como una advertencia para nuestra vida, ¿sí? Para que nosotros no repitamos esto que estos grandes hombres pasaron y no tengamos que sufrir como ellos. Para que podamos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchos estamos viviendo de esa manera. Muchos dicen, mañana pasado dejo a mi amante, mañana pasado dejo de tomar, mañana pasado dejo el cigarro, y no sabes, no tienes comprada, no tienes certeza de si mañana te vas a levantar. Solo Dios sabe esa parte, ¿sí? Entonces, otras personas ni siquiera hacen ese tipo de cosas, pero trabajan tantas horas que descuidan a su familia, ¿sí? Según ellos le quieren dar lo mejor a su familia, pero terminan lastimando a su familia porque esa persona nunca está con sus hijos, nunca fue a ninguna actividad de sus hijos, nunca está con su esposa. Entonces, ¿en dónde estamos poniendo a Dios, verdad? Cada vez le vamos prometiendo más cosas a Dios que no cumplimos. Quiero que entendamos esto. A veces se nos va la vida en nada. ¿Cuántas horas puedes pasar viendo la tele? Horas. ¿Cuántas horas puedes pasar en el teléfono? Si lo resumes en un día. Así dice en Romanos 8:5, 9, dice, así es el que hace tesoros para sí, pero no es rico para con Dios. Aquí el apóstol Pablo dice en el 5, porque los que son de la carne, como Esaú, piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu, como Jacob, piensan en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan
a la ley de Dios, pero tampoco pueden, ¿sí? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, mas nosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuchen esto. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ven ustedes la diferencia entre una persona que sirve a Dios y otra persona que es como Esaú? El secreto se encuentra en sus pensamientos. Los que son de la carne piensan en puras cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, pues en puras cosas del Espíritu. ¿Qué pasaría si Dios resumiera tu vida en este instante? ¿Qué pasaría, Vero? A ver, un día tiene 24 horas, ¿sí? 8 te la pasas dormido, ¿sí? 8 trabajando, te quedan 8. De esas 8 horas, ¿cuántos minutos, cuántas horas, cuánto tiempo le apartaste a Dios, aunque sea en tus pensamientos? Si hacemos esta reflexión y somos honestos, pero la verdad honestos, creo que muchos reprobaríamos el examen, muchos cristianos. Si somos cristianos, entonces nuestra mente está involucrada en todas las cosas de Dios, ¿sí? Día y noche. No te estoy diciendo que 5 horas la Biblia y 5 horas ores y que llores y que sudes. No te estoy diciendo nada de eso porque eso no tiene nada que ver. Estoy diciendo cuánto tiempo le dedicas de tus pensamientos y de tu tiempo a Dios, quitando el día domingo y quitando el jueves en la semana. Entonces, ahí hay un parámetro, ¿verdad? Para nosotros. Las personas que han nacido de nuevo aman la santidad y aborrecen el pecado. Las personas que han nacido de nuevo. Las personas que han nacido de nuevo saben que nada vale la pena, ¿sí? Te das cuenta cuando naces que nada vale la pena de lo que hiciste en tu vida pasada. No importa esas cosas. No importa acumular tesoros, no importa tanto esto, tanto el otro, no importa. Porque al final de cuentas no nos vamos a llevar nada. Al final de cuentas nos vamos a ir desnudos como así como llegamos al mundo. Sin ni una pertenencia, sin ningún hijo pegado de la pierna, o tu esposo, no sé, a quien te quieras llevar, pero no te vas a llevar a nadie. ¿Sí? Ni tu trabajo, ni tus horas extras, al final de cuentas nadie te va a agradecer, ¿eh? Si tú te mueres o te pasa algo, alguien te va a suplir. Entonces nos damos cuenta que nada vale la pena, porque todo es temporal y todo perece, todo se echa a perder, todo muere. Aún nuestra familia va a morir y no nos la vamos a llevar. Entonces, disfrutar la vida, viajar, salir, reunirme con las personas que amo y que me importan, es bueno. ¿Verdad que es bueno? Claro que es bueno. Dedicarle tiempo a nuestra familia es bueno. Trabajar también es bueno. Pero que eso no se haga tu Dios. Porque Dios se supone que dice su palabra que le tenemos que dar el 100%. Y no es porque sea un Dios malo, egoísta, ególatra, sino que lo hace por nuestro propio bien. Porque si nosotros nos aferramos, por ejemplo, a un hijo, si nosotros amamos con todo nuestro corazón y con todos nuestros pensamientos y con todas nuestras fuerzas a ese hijo, si se muere ese hijo, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te vas a querer morir o te vas a morir? O si amas a tu marido más que otras cosas y no puedes vivir sin él y te mueres y te falta el aire, ¿no? ¿Qué pasa si se te muere? Te mueres, te acabas. ¿Sí me entienden por qué Dios quiere que ocupemos el 100% de su corazón por Él? Porque Él no se va a morir, Él no nos va a dejar.
nos podemos quedar solos, nos podemos quedar sin familia, sin marido, sin hijos, pero Él siempre va a permanecer con nosotros hasta el final de nuestros días. Por eso nos pide el 100%, para cuando pase una tragedia así, que va a ser muy dolorosa, la sepamos aceptar con resignación y pensemos que esa persona, ya sea hijo, marido, perro, lo que sea, que te duela más, trabajo, está en un mejor lugar, ¿sí? Y no me voy a aferrar a eso. Repito la palabra de Hebreos 12:16 dice, Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Prácticamente lo que está diciendo es, no sean como Esaú, que por nada vendió su primogenitura. Y aquí nos podemos poner a nosotros y nuestro plato de lentejas. Nuestro plato de lentejas a lo mejor es un hijo, a lo mejor es el marido, a lo mejor es el trabajo, a lo mejor es un carro, a lo mejor es un viaje, a lo mejor es la escuela. No sé, tú ponle el nombre que tú quieras a tu plato de lentejas. El dinero, no sé. ¿Por qué has cambiado las cosas de Dios por un plato de lentejas? ¿Por qué a veces negamos a aquel que dio su vida por nosotros? Cuando rechazamos nosotros y le dedicamos más tiempo a otra cosa, estamos rechazando, literal, estamos rechazando esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Dice su palabra, no sé en qué versículo, pero dice que el que le confiese delante de los hombres, dice, yo también le confesaré delante del Padre. Está hablando Jesucristo aquí, ¿verdad? Dios nos ha dado muchísimas oportunidades. Lo oímos hasta cuando oramos, lo repetimos. Gracias por tu misericordia, que es nueva, que se renueva cada mañana. Sí es cierto. Hasta este momento, mientras Cristo no regrese, su misericordia es nueva cada mañana. Pero si morimos, ¿qué pasa? ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué pasa? No estoy hablando de salvación, ¿eh? Dios nos da a todos muchas oportunidades de aceptar nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Pero como Esaú, esas oportunidades y esos privilegios no son muchos en la vida. Sí, Dios te está llamando, Dios te está llamando, Dios te está llamando. ¿Quién sabe cuánto tiempo Dios te está llamando? Pero nos hacemos como que no lo oímos y seguimos con nuestra vida, ¿sí? Hermanos y hermanas, ¿por qué no aceptamos esta responsabilidad espiritual que se ha depositado en nuestra alma, verdad? Porque Dios está esperando, créanme que está esperando, está confiando Dios en que nosotros reaccionemos de esa actitud y que seamos el ejemplo, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra iglesia, en donde sea que tú te encuentres. Mujeres también debemos de ser luz. No, esta palabra no es para los varones únicamente, es para nosotras. Dice su palabra que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco, pues va a ser infiel en todo, ¿verdad? Así sea mucho lo que Dios le da, si es infiel en lo poco, en lo mucho va a ser infiel. ¿Sobre qué cosa quieren que los ponga Dios? Si hemos sido fieles, pues nos pondrá sobre mucho, pero si hemos sido infieles y no hemos escuchado su voz, pues en este día arrepintámonos de nuestros pecados, no sea que Dios nos mande llamar ahora y no nos reconozca. Vengan a Él con todo su corazón. Siempre Dios te está hablando y siempre te dice, ven, hijo mío. Dios únicamente quiere bendecirnos. ¿Que nos va a procesar? Sí nos va a procesar para formarnos y para forjarnos.
pero es necesario que lo haga para ser dignos. ¿Cómo vamos a ser un agente de cambio? La iglesia es un agente de cambio. ¿Cómo va a ser un agente de cambio si no ha nacido de nuevo? Si en lo poco, ahí se andan quejando y quejumbreándose por todo. Imagínense en lo mucho, no, pues tiran la toalla y dejan de ser cristianos, se vuelven ateos, católicos, no sé qué se vuelvan, pero ya, no quieren saber nada. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Y dile a Dios, no sé, porque hayas cambiado tus bendiciones por ese plato de lentejas, no sé, ponle el nombre que tú quieras. Pero ven a Él con todo tu corazón quebrantado y contrito y sé honesto, sé honesta. Dile que has despreciado los tesoros en Cristo. Dile, he menospreciado la sangre de Cristo, he malgastado mi tiempo en cosas inútiles. No he valorado el sacrificio en la cruz que tú hiciste por mí. He perdido mi tiempo en tonterías. He menospreciado la Biblia. He menospreciado el tiempo de oración. Es más, ni siquiera oro. Ni siquiera tengo tiempo para eso. Mucho menos tengo tiempo para hacer un devocional. Ahora sí, dile, Dios, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y si haces esto, Él te está esperando con los brazos abiertos y será amplio en perdonarte. Y tendrá de nosotros en este día misericordia. Yo no sé el día de mañana, pero en este día Él tendrá misericordia. Te voy a dar un momento para que medites. ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres un cristiano que viene de vez en cuando y que no te involucras en nada que tenga que ver con Dios? ¿Lo tomas como una religión, ser cristiano? ¿Vienes porque, no sé, haces simpatía con otros hermanos? ¿Vienes porque tu comadre te dijo? ¿Te sientes cómodo aquí, pero ¿por qué? ¿Por qué vienes? Porque eres cristiano. Cuando soy cristiano es porque acepto las responsabilidades espirituales que Dios me ha dado.